Dios te bendiga, bienvenido a este nuevo devocional donde vamos a estar compartiendo palabra de Dios y reflexión. En esta temporada vamos a estar con una serie llamada Tipos de Oraciones. Estuvimos hablando anteriormente de la oración de alabanza y de acción de gracias, luego estuvimos con la oración de confesión y perdón, y hoy te vamos a traer otra a la luz de la palabra de Dios, que es la oración de intercesión. Bueno, pero antes de entrar en el tema, veamos cuál es la definición de intercesión. Perfecto. ¿Sí? Primero, que proviene del latín y significa que es la acción de hablar en favor de alguien para librarlo de un problema o para procurarle un bien, ¿no? Al interceder, una persona intenta conseguir un beneficio para otro. Por consiguiente, cuando oramos, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, ¿sí? Podemos encontrar ahí en Hebreos 7:25 que nos dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Jesús, como sumo sacerdote, cuando estuvo en la tierra, dio el ejemplo de cómo interceder. Él nos aseguró que Él continuaría intercediendo por nosotros. Esa es una promesa, ¿no? Amén. Entonces, como dijimos, cuando intercedemos, cuando oramos por otros, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, ¿sí? Y también la Biblia nos dice que intercedamos y nos explica el por qué es necesario interceder. Como dice ahí en 1 de Timoteo 2, versículo 1 al 3, dice: exhorto ante todos a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Amén. Entonces podemos entender que cuando oramos por otros, podemos vivir quieta y reposadamente, ¿no? Podemos experimentar esa paz de parte de Dios, ¿no? Amén. Y no solamente tenemos que orar por nuestros familiares, nuestros más cercanos, sino que también tenemos que orar por nuestros gobernantes, por nuestra nación, por nuestros vecinos, incluso por nuestros enemigos, ¿no? Esta iniciativa de interceder viene de parte de Dios. Amén. ¿Sí? Al ser intercesores, nosotros también tenemos que estar atentos y responder en dirección a la oración de acuerdo a lo que el Espíritu Santo pone también en nuestros corazones, porque eso también es otro secreto de la intercesión. El Espíritu Santo pone en nosotros esa dirección hacia dónde tenemos que orar, hacia dónde tenemos que interceder. Y tenemos el ejemplo de Abraham, por ejemplo, ¿no? Él estaba intercediendo por la ciudad de Sodoma y de Gomorra, ¿no? Sí. Cuando habla con Dios, Él le dice: y si hubiera 10 justos, 5 justos, y Dios le dice: si hubiera 5 justos, salvaría a esa nación, ¿no? Y acá hay algo hermoso, porque en Génesis 18:17 dice Dios: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y qué hermoso tener esa relación con Dios. Entonces, cuando nosotros somos intercesores, cuando nosotros empezamos a interceder y a orar los unos por los otros, llegamos a esa relación tal con Dios que Dios nos empieza a revelar los deseos de su propio corazón. Amén. ¿No? Y nos empieza a contar lo que Él va a hacer, ¿no? Y llevando esto a estos días de ayuno y oración, pensar que cuando tengamos, creo que ya todos estamos teniendo nuestras listas de los nombres de las personas a las cuales le queremos llevar el mensaje de salvación, las que les queremos llevar esas buenas nuevas, Sí. ¿no? Cuando empezamos a orar por ellos, cuando empezamos a orar por nuestros barrios, por nuestra ciudad, Dios va a empezar a revelar los deseos de su corazón y a través del Espíritu Santo nos va a llevar y va a poner esas palabras en nuestras bocas para que podamos hablar y ser esa voz de Dios, ¿no? Para ellos. Acá Abraham estaba tratando de salvar la ciudad de Sodoma y no solamente a Lot y su familia. Y como Dios tenía esa comunión con Abraham, que era una relación como de amigos, ¿sí? Entonces podemos entender que la intercesión siempre en la palabra de Dios fue descrita como una respuesta de amor a la carga que el Espíritu Santo pone en un momento de urgente necesidad. Wow, tremendo. ¿Sí?
Entonces es una respuesta de parte de Dios. Ojalá todos podamos siempre tener esa relación con Dios, y por eso esta serie de hablar de las clases de oración que hay, ¿no? Pero esta de intercesión es como más profunda, más especial. Las otras son como más personales, sí, pero cuando se trata de interceder por otros ya es más profundo, ¿no? Habla de una amistad con Dios, y Dios empieza a compartir su corazón con nosotros. Todos los hijos de Dios somos llamados a participar también de esa intercesión. Y ahí donde dice en Gálatas 6:2, sí, no sé si lo quieres compartir. Dice: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Amén. Bueno, ahí dice, ¿no?, que a Dios le agrada que nosotros sobrellevemos las cargas los unos a los otros, viviendo en Él y intercediendo a favor de otros. ¿Sí? El capítulo 10 del libro de Daniel también relata una historia, ¿no?, del mensaje que Daniel recibió de parte de Dios acerca de un gran conflicto, ¿sí?, llevado a cabo entre seres angelicales, dice. La palabra mensaje viene del hebreo y muchas veces es traducida como carga, ¿sí? Cuando Dios le da un mensaje o una palabra, junto con eso viene una carga, una pesadez que nos lleva a orar esta palabra para que se cumpla y se haga realidad, ¿no? Entonces, cuando Dios revela su corazón, nos da como esa carga, esa necesidad de orar en esa dirección. Sí. Otro punto también, que algunas veces vamos a ser guiados a orar conforme a la palabra, y eso es algo hermoso. Cuando nosotros decimos, Señor, tu palabra dice que donde hay 2 a 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Cuando oramos a través de la palabra, también podemos ver el mover de Dios ahí. Bueno, otras veces también vas a tener la necesidad de llevar a otro nivel esa intercesión y hacer guerra espiritual, ¿no? Cuando en el lugar donde vivimos o en el lugar donde vamos a ir a hacer en nuestro grupo de amistad, encontramos que ese lugar está dominado por un espíritu o por espíritus o por personas que practican ocultismo, ¿no? Y eso también, ahí tenemos que empezar a orar en contra, ¿sí?, de esas fuerzas del enemigo. Amén. También puede ser otro punto que al interceder te cause como una angustia o una lucha en lo espiritual. No sé si alguna vez te pasó que pensaste que vino a tu memoria el nombre o la cara de alguien y te dio enseguida como una angustia y una necesidad de ir a orar, ¿no? Cuando Dios revela eso, también nos está llevando a través del Espíritu Santo a que oremos en esa dirección. Y otra de las cosas es nunca dejar de estar atentos y preparados para recibir estos pedidos que son de parte de Dios. Amén. Ya no son de nuestro corazón, sino vienen del corazón de Dios, ¿sí? El que Dios nos revele sus secretos es una manera de confianza súper impresionante. El tener esa relación de que Él nos revele los secretos de su corazón. Entonces no lo tenemos que tomar livianamente, y cuando empecemos a sentir el poder del Espíritu Santo moviéndose en nuestro corazón, debemos ser obedientes, ¿sí?, y clamar también a favor de nuestros líderes, de nuestro pastor, de la iglesia, ¿sí?, de todas esas almas a las que le queremos llevar el mensaje de salvación, como dijimos. Sí. Y no olvidemos también de interceder por nuestra nación, ¿sí?, en dirección y a medida que el Espíritu nos traiga el nombre y los lugares, ¿sí?, para que vayamos en esa dirección a orar. Y para que nuestra oración también sea efectiva, requiere disponibilidad, sensibilidad en lo espiritual y obediencia. Wow, tremendo, tremendo. Así que te animamos a que también puedas poner por obra este tipo de oración que es de intercesión, que es clamar a favor de personas, a favor de alguna situación,
Y también esto de ser obedientes a la voz del Espíritu Santo cuando nos inquieta, que podamos ser sensibles y obedientes en este tiempo para accionar y llegar. Dicen que la oración llega a lugares donde a veces físicamente no llegamos, pero la oración llega a todos lados y no hay límites. Así que te animamos a que esta palabra la puedas poner por obra y que esperamos que haya sido de bendición. Así que vamos a orar para que el Señor confirme esta palabra. Amén. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor Jesús, gracias te damos una vez más, Señor, por tu palabra que es viva, que es eficaz, Señor. Gracias porque nos estás dando las herramientas y a la luz de tu palabra también podemos entender la importancia, Señor, no solamente de la oración, sino de la intercesión. Así como Cristo intercedió por nosotros, nosotros ahora queremos tomarnos de tu ejemplo, Señor, interceder y ser sensibles, Señor, y obedientes para clamar por aquellos que están en oscuridad, que están en cárceles, Señor, que están, Señor, atrapados en vicios, Señor, en relaciones, en cárceles mentales, en cárceles emocionales, Señor, que podamos nosotros ser esas herramientas, Señor, en tus manos, dispuestos y disponibles para, Señor, clamar delante de ti, Jesús, para clamar salvación, para clamar libertad, para clamar sanidad, Jesús. Ayúdanos, Señor. Gracias porque también entendemos que estos nuevos niveles de oración y de intercesión son una manera también de que tú confías en nosotros, Señor, y que nos revelas qué hay en tu corazón. Haznos sensibles, Señor, también a eso, Señor, a entender, Señor, y estar atentos, Señor, a lo que vos estás atento en esta temporada, Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra y te pido que esta palabra, Señor, quede sembrada en los corazones, Señor, y que nos lleve, Señor, y que nos inquietes cada día más a ponerlas por obra, Señor, a utilizar este tipo de oración, Señor, que es agradable delante de ti, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor, y por tu bondad que siempre nos guía, Señor, a lo correcto y a lo que te agrada, Señor. Te bendecimos y te amamos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Dios te bendiga.